Juan capítulo 6 del 25 al 27. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos toda la honra. Gracias, Señor, por la palabra que has puesto en esta hora. Sabemos que eres nuestro pan de vida, Señor. A ti venimos en esta hora. Que seas tú tomando, Señor, nuestras cargas, que seas ministrando, Señor, a través de tu Santo Espíritu, nuestros corazones, que todo lo que hable, Señor, sea conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hoy vamos a hablar y el tema se llama Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, aunque muchas veces nosotros pensemos que Dios nos ha abandonado, pero Dios nunca nos ha abandonado. Aquel hijo que siempre busca del Señor, el Señor va a estar ahí, va a estar las 24 horas del día y los 360 días del año. Él no duerme, Él está pendiente, Él está atento su oído al clamor de aquel que llega y que lo busca. Y muchas veces nosotros hemos perecido o nos hemos afligido o hemos pasado dificultades porque muchas veces no hemos conocido en verdad la verdad que es Jesús y todo lo que conlleva a lo que significa Jesús. Y Jesús para nuestra vida es el que nos llena todo nuestro ser. Y el mismo Evangelio de Juan habla de que Jesús es nuestro pan de vida. Y si es nuestro pan de vida, ¿por qué muchas veces nosotros dudamos de lo que pueda hacer Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con el alimento? Muchas veces dudamos, decimos el gas ya se terminó o ya está por terminarse, ¿y cómo voy a hacer? Y no, Jesús dice que Él es el pan de vida. Él es el pan que el que come de Él no perece, dice. Pero hay algo que Jesús le puso mucho énfasis y quiero que vaya conmigo. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y Él les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Recuerden de que muchos buscaban a Jesús por lo que Él hacía. Y la verdad que los milagros fue la carta de presentación de Jesús. Pero Jesús no era el pan material el que le quería dar a la gente. Allá en el desierto, Dios no era el maná, el pan que bajaba del cielo que Dios le quería dar a los israelitas, sino que Dios quería que entendieran más allá del conocimiento humano, porque muchas veces nosotros venimos a Jesús porque queremos que Dios nos haga algo. Y yo escuchaba en estos días algo muy bonito de una persona que me decía: fíjese que yo no sé por qué me tardé tanto en llegar a los pies de Jesús. Yo no sé por qué me tardé, siempre he tenido sustento, no he tenido mayores problemas, pero un día llegó unos hermanos, llegaron a visitarme al negocio y cuando llegaron, yo siempre estoy dispuesta a que hablen de la palabra de Dios, pero nunca había recibido al Señor, me decía. Yo no sé por qué me había tardado. Y yo llegué a los caminos de Dios, me dijo, sin ningún problema. Qué bello llegar a los caminos de Dios sin ningún problema, ¿verdad? Sin ninguna preocupación. Me dice ella, yo llegué y no sé qué estaba esperando. No sé. Y cuando llegaron los hermanos ese día y me hablaron y yo dije, ¿y qué estoy esperando?
Como que la voz del Señor le dijo, ¿y qué estás esperando? ¿Esperás estar en problemas para buscar al Señor? ¿Esperás tener hambre, tener sed, no tener las cosas o no tener trabajo para llegar a los pies de Dios? Y el Señor Jesús les decía, ustedes me siguen porque han visto el pan, porque han visto lo que hago. Pero yo no he venido a eso. Yo les he venido a dar algo más que no perece, que permanece para siempre. Y cuando usted y yo sabemos qué es lo que nos quiere dar el Señor y que no es esas cosas materiales, sino que las cosas espirituales, algo grande sucede en nuestras vidas. Porque nosotros maduramos en la fe. Porque ya no somos niños fluctuantes que van de un lugar a otro, sino que permanecemos juntamente al Señor, no importando lo que esté pasando en nuestra vida, si estamos bien o estamos mal. Pero el Señor había pasado al otro lado, Él ya había hecho milagros, había dado una pesca milagrosa, amén. Les había dicho a los pescadores, tiren las redes y van a sacar infinidad de peces. Había multiplicado el pan, había hecho milagros grandes y la gente, mucha gente de la multitud lo seguía por esos milagros. Pues no sigas a Jesús por los milagros, siga a Jesús por convicción, por amor, porque yo quiero seguir a Jesús, yo quiero recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando llegamos a ese entendimiento, de recibir gozo y paz, todas las demás cosas nos resultan fáciles. Pero cuando nos resultan difíciles, cuando nosotros nos enfrascamos en nuestro milagro, y que quiero esto, y que quiero esto, y que se me fue tal cosa, y que perdí tal cosa, no nos enfrasquemos a esas cosas. Dediquémonos más a la adoración con Dios. Porque cuando nosotros adoramos a Dios y pensamos en esa comida que no perece, Dios va a llenar todas nuestras expectativas, hermano. ¿Por qué esperar estar hasta lo más sumido en un vicio, en una drogadicción, estar en lo peor para buscar de Jesús? Y me encantó lo que dijo ella, porque me dijo, yo no sé, hasta me pregunto ahora que ya conozco el camino, que ya llegué al Señor. Yo misma digo, qué bruta he sido. Y con esas palabras, ¿por qué no seguía a Jesús antes? ¿Por qué no me metí más de lleno antes? ¿Por qué hasta ahora? Y el Señor Jesús les dice a ellos y les hace esa aclaración. Y vean lo que dice. Y dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea que ellos buscaban que el Señor los fuera alimentando, que el Señor fuera multiplicando, como sabían que el Señor les iba dando la comida. Decían, ay, aquí con el Señor tenemos todo. Pero a veces nosotros no vemos más allá. Y el Señor Jesús en el libro de Juan, y a mí me encanta porque Juan ve al Señor en diferentes maneras. Y aquí está Juan hablando de que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el que sacia tu sed, que Jesús es la puerta donde entran las ovejas, que Jesús es el buen pastor, que Jesús es la vid verdadera, que Jesús es el que va a darte vida mientras estemos agarrados con el Señor. Pero muchas veces nosotros venimos porque queremos algo del Señor y cuando se nos resuelve la vida nos alejamos del Señor. Y hemos visto muchos casos de eso y no les estoy mintiendo, hemos visto casos que cuando ya Dios les resuelve la vida, como yo ya tengo lo que andaba buscando, me alejo del Señor. Pero dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuándo vamos a lograr grandes cosas en el Señor? Cuando yo me lleno del Señor en mi vida espiritual. Porque Él va a saciar cualquier necesidad de tu vida. Porque muchos buscan
buscan una compañía porque dicen, aquí me siento seguro, me siento saciado. Porque muchos buscan el dinero porque se sienten seguros que el dinero les va a dar la felicidad. Y te tengo una mala noticia, porque eso perece y es efímero, es temporal. Pero el Señor en esta hora te está diciendo, si tienes un gran banquete en mí, ¿por qué buscas afuera lo que yo te puedo dar? El mundo falla, todos fallamos en esta vida, pero Dios dice que permanece y permanece para siempre. Aquí dice el Señor, porque me seguí, porque han visto que yo les estoy dando el pan y los he saciado. Y el 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Sabe que cuando nosotros buscamos a Dios y nos llenamos espiritualmente, estamos trabajando para Dios. Cuando usted ora en su casa, cuando usted clama al Señor de día, de noche, no importa la hora, usted va en el bus y usted va diciendo, Señor, dame gracia en mi trabajo. Señor, mira, quedó este problema, pero que se pueda resolver. Y usted va hablando con Dios, Dios le da una gran paz. En el negocio usted llega y dice, bueno, Señor, en tu nombre santo voy a abrir el negocio y que se haga tu voluntad. Yo quiero que esto fructifique, pero que se haga tu voluntad. Y empiece a orar, el Señor va a abrir puertas. Una hermana me buscaba un día de estos porque iba a abrir y me compartía que iba a abrir un negocio. Y ella muy contenta. Y qué bello que nosotros busquemos de Dios cuando abrimos un negocio. Porque ella me dijo, hermana, le quiero compartir. Y mire, Dios ha puesto todo. Y eso es bello, cuando el Señor pone todo. Cuando no hay obstáculos para un negocio. Que el Señor va abriendo las puertas y va dando, y Él le va dando todo lo necesario. Y esta hermana bien contenta me decía, ¿sabe qué me gusta de usted? Que usted en el nombre del Señor ha abierto ese negocio. Y saben que me vine con ella y le dije, vamos a ir, y no por lo que yo vaya a orar, sino que la bendición está en usted porque usted está orándole al Señor y está buscando al Señor. Fuimos a orar por el negocio de ella y yo sé que el Señor va a protegerlo y lo va a tener ahí próspero porque ella está buscando de Dios. Cada cosa que hacemos en nuestra vida hay que pedirle dirección a Dios. El Señor dice que hay que trabajar primero por aquel pan que no perece, que es para vida eterna, hermano. Porque la salvación, cuando usted acepta a Cristo, Dios le da una salvación, amén. Pero cuando tiene la salvación, usted tiene que trabajar para poder dar frutos. No se puede quedar solo sentado a oír, tiene que trabajar y tienen que haber frutos. Los primeros frutos son los frutos de arrepentimiento, amén. Esos son los primeros frutos, los frutos de arrepentimiento. Y de ahí vienen los demás frutos, que usted tiene que tener el dominio propio, la templanza, y el Espíritu Santo en su vida le va dando eso para que usted rebose de alegría, aún en los problemas. Si usted se va llenando de Cristo, no importa lo que haya dicho el médico, porque Dios tiene la última palabra. Y si Dios le permitió llevarlo a una sala de operación, Dios va a tener cuidado y va a estar como médico de cabecera, porque usted está buscando de Dios. Pero no busquemos solo el milagro, busquemos primeramente a Dios de corazón. Y nuestras oraciones tienen que dar muchos frutos, porque dice que la comida material perece. ¿Qué más dice? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y Jesús dijo en el 35, quiero que vaya conmigo, y dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y en que en mí cree no tendrá sed jamás. Toca dos puntos. Cuando nosotros comemos, nos encanta comer, tener algo sólido y algo líquido, amén, para que nos pase la comida, ¿verdad?
Entonces imagínense qué bella la palabra. Dice que Él es el pan de vida y Él es el agua que sacia nuestra sed. Porque Él dice que Él va a saciarnos. O sea que usted no va a tener hambre. O sea que si usted está sin trabajo ahorita, Dios va a tener cuidado de usted. Si usted le ha creído al Señor. Si usted ha creído en el poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Minimizamos el poder de Dios. A la samaritana le dijo que le diera agua a beber. Pero Él le ofreció el agua que era para vida eterna a la samaritana. ¿Y la samaritana qué hizo? Se llenó de esa agua. Se llenó de esa agua y conoció el verdadero poder y conoció al Señor. Pero muchas veces nosotros decimos, mi Señor, pero realmente no estamos conociendo el verdadero poder de Dios. Muchas veces usted dice, no, si yo en el nombre de Jesús, pero cuando llega el problema, se tira al suelo y no se quiere levantar. Y el Señor le está diciendo, si yo soy el que sacio tu hambre, ¿por qué estás así? ¿Por qué venís delante de mí insatisfecho de la vida? Y saben que muchas de la enfermedad ahorita que está en boga es la depresión. Porque muchas personas se frustran que no han alcanzado tal vez el matrimonio excelente, que no han alcanzado lo material, que no han alcanzado sus sueños, que tal vez no coronaron una carrera, que no hicieron algo que ellos se habían trazado. Pero te tengo una noticia, Dios dice que cuando nos acercamos a Él, Él te da todo. Él te da todo. ¿Por qué te sientes frustrado muchas veces? Porque realmente el poder de Dios no lo has hecho vida. Porque el poder de Dios no lo has agarrado para tu vida. Porque lo has dejado a un ladito y cuando te sientes mal, te deprimes y no quieres seguir adelante, pues el Señor en esta hora te dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando dice todo, es todo, hermanos. Esa palabra encierra todo. Josué que dice en el capítulo 1:9, que todo lo que pisare la planta de tu pie va a ser tuyo. Pero ¿cuándo? Cuando tú lo declares con tu boca. ¿Cuál es el problema? No declaramos con nuestra boca los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. Y si el Señor permite una situación en tu vida, es para fortalecerte y para prepararte. ¿Prepararte para qué? Alguien puede decir, ¿y qué me va a estar preparando? Si aquí estoy bien amolada, te está preparando para una gran bendición. Y ahí lo decía Pablo, bástate de mi gracia. Pablo estuvo encarcelado. Pablo sufrió grandes cosas. Pero Pablo le daba fortaleza a los demás. A los corintios, a los efesios, a los de Tesalónica, a los filipenses. Imagínense todas cartas con lágrimas que hacía Pablo. Pero sabía que se bastaba de la gracia de Dios. Y así debemos de ser nosotros. El Señor te está diciendo que Él es el pan de tu vida, el que te va a saciar. Los demás no te van a saciar. El pastor no te va a saciar. Tu esposa, tu esposo no te va a saciar. Porque siempre cada uno de nosotros, el humano, quiere más. ¿Amén? ¿O solo yo? Queremos más, queremos más. Pero el único que puede saciar tu vida y llevarte adelante se llama Jesús de Nazaret. ¿Y qué más dice acá la palabra? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el nunca es nunca. ¿Y por qué tienes hambre? Porque no has confiado en Dios. ¿Por qué tienes hambre? Porque le seguiste por la comida material, por la comida temporal y no le has seguido por la comida eterna. Por eso tienes hambre. Por eso no estás conforme. Por eso en este momento estás sufriendo. Porque Él te dice que te sacies en esta hora de Él. Porque Él es el pan de vida. ¿Qué más dice el 36? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ese es lo que dice el Señor. Me han visto. Han andado conmigo.
y no creen en el poder que yo tengo. Y Juan dice, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para que creyéramos, hermano. Porque los humanos somos bien incrédulos, ¿verdad? Dudamos. Si alguien le dijera a usted, hermana, mire, le voy a dar esto, vaya al cajero, saque $1,000. Usted se reiría, ¿verdad? Gran baje que me van a hacer. Oh. Y diría, no creería. No creería. Cuando dice la palabra que a esa montaña dile, quítate de ahí, pásate allá. Y usted dice, ¿se moverá esa montaña? ¿Realmente se moverá esa montaña? Pues todo puede pasar en los caminos del Señor, hermano. Y les cuento así un pequeño testimonio hace años. Y yo creo que más de una vez lo conté. Una vez yo estaba necesitando un dinero para pagar el local donde estaba. Yo tenía el local aquí en Mexicanos y me hacía falta casi la mitad del pago del local. Y yo le dije, y ese es uno de tantos. Y ese día yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo voy a hacer? Si hoy llovió ese día, los pacientes que tenía citados no habían llegado y yo, Dios santo, ¿y hoy qué voy a hacer? Tengo que pagar hoy el local y si me atraso, no me gustaba atrasarme y ni modo, ese día no iba a poder pagar en mis fuerzas, pero no en las de Dios. Y saben que como no tenía nada que hacer, me puse a ordenar el escritorio, me puse a limpiar, a sacar lo que no servía y sacando lo que no servía de la gaveta, voy encontrando en medio de un cuaderno una cierta cantidad de dinero. Y me quedé con la boca abierta. Y le dije, perdóname, Señor, en dudar de lo que tú puedes hacer en mi vida. Encontré ese dinero y pude pagar el local. Y esa es una de tantas que le puedo contar. Que el Señor, pero ¿cuándo? Cuando usted está, y quiero que vaya conmigo más adelante, cuando usted permanece en el Señor. Y esa es la otra cosa que el Señor nos dice. Capítulo 15, perdón. Capítulo 15. Quiero que vaya conmigo al capítulo 15 y leamos el 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué bello, ¿verdad? Si permanecéis en mí, hay que ser burros, hermano. Burros, pero en el Señor. Amén. Hay que seguir en el Señor. Hay que no moverse. Si alguien le dice, mira, te voy a llevar a otro lugar, no se mueva. No se mueva porque va a perder su bendición. Porque dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Aquel que no permanece en el Señor dice que lo echa fuera. Y arde porque lo echa en las llamas, es quemado y los problemas te agobian y te queman cuando te alejas de Dios. Y cuando el Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y ahí es cuando nosotros decimos que la palabra y la boca tiene poder. Tu boca puede bendecir y puede maldecir. Tu boca puede echar fuego de maldición y fuego de bendición. Para dos usos, para destrucción y para construcción. Y cuando el Señor te dice que permanezca esa palabra en tu vida, Él va a hacer las demás cosas en tu vida. ¿Por qué te abates cuando el Señor te dice que Él es pan de vida? Y quiero que vayas conmigo al 7, cuando dice que cuando buscamos al Señor, en tu ser van a correr ríos de agua viva. Leamos el 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿quién tiene sed aquí de Dios? Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí
y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuándo van a correr ríos de agua viva? Cuando le crea al Señor. El que cree en mí. Si usted cree en el Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Lo que sucede es que todo se da en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios no son sus tiempos ni los míos. Para mi restauración, yo necesité un proceso. Dios nos lleva en ese proceso. Pero en ese hospital, cuando estuve ingresada, yo me sentí en el hospital. Yo dije en mi mente, aún cuando me preguntó una amiga y me dijo, ¿y a dónde está? En el hospital 5 estrellas, le dije. Pues sí, descansando, descansando. Porque nada llega a nuestra vida sin que Dios lo permita, hermano. Y el enemigo anda viendo cómo nos daña. Pero el Señor ahí nos prueba. A ver si allí, en ese lecho de enfermedad, con esa enfermedad, si nosotros vamos a seguir permaneciendo en el Señor. El Señor por eso dice que Él es la vid, o sea que Él es el que te da la energía, Él es el que te da tu sangre, es el que te da tu ser. Entonces si tú permaneces afianzado al Señor como una garrapatía, ¿ya han visto las garrapatías en el perrito? Bien, hasta chupándole la sangre. El Señor te dice que bebas de Él, porque en tu interior corren ríos de agua viva, porque tienes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es agua, es fuego. Pero ¿cuándo lo vas a sentir? Cuando te llenes del poder de Él. Pero ¿cuándo vas a hacer grandes cosas? Cuando el Espíritu de Dios esté en tu vida y te llene, y tú te puedas decir, aún en la enfermedad, Señor, aquí estoy. No importa que sea así, aquí estoy, Señor. Sigo orando, sigo creyendo, sigo caminando, sigo permaneciendo, pero no te apartes. No te apartes del Señor. Pueda que tengas 3, 4, 5 años y digas, los trabajos que he tenido no han servido. Tal vez los trabajos no sirvan, pero Dios sí. Dios sí. Los trabajos no pueden servir, pero Dios sí. Y Dios te va a preparar algo mejor. Pero Dios está viendo que te estás preparando. El atleta dice que se prepara para esa carrera. El soldado pasa por un entrenamiento. Sufre, se levanta temprano, anda con una gran carga y así lo hacen. A los que los pilotos los tiran al lago para ver que cuando se estrelle el avión van a poder nadar y van a poder sobrevivir. ¿Han visto esa serie Sobreviviendo? Pues el Señor quiere que en ese desierto, en esa prueba, aprendas a sobrevivir. ¿Y cómo? Permaneciendo en el Señor. Permaneciendo en el Señor, no te alejes. A veces hay gente que dice, no logro mi milagro. No lo logras porque te has apartado del Señor. No lo logras porque no buscas al Señor. No lo logras porque te quejas de todo y de nada. No lo logras porque hasta te quejas de tu trabajo. Te quejas de tu familia. Pues esa es la familia que hemos escogido y con esa tenemos que ser felices y seguir adelante. Hay que pedir mucho, hermanos. Porque la familia, los peores problemas son en la casa, con los hijos, con los esposos. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos dado un paso de fe, por orar por nuestra casa, por orar por esas oraciones preventivas. Aunque no sucedan, hay que orar preventivamente y no lamentativamente. No cuando ya están las cosas. No, hay que orar preventivamente. Señor, te pido por mis hijos. Señor, te pido por mi esposo, por mi esposa, por mi trabajo, por mi finanza, que pueda alcanzar ese sustento. Y si el Señor en esta hora te está diciendo, es el pan, es el agua que sacia tu sed, es la vid lo que te llena, lo que te da vida, porque por ese aliento del Espíritu Santo tú andas parado en esta hora. Aunque enfermitos, ahí algo chocaditos, ¿verdad? Pero andamos caminando porque el Señor nos sustenta. Por eso tenemos que estar alegres, alegres aún en la enfermedad, alegres en la dificultad. Pablo lo decía,
sé tener como no tener. Entonces, ¿de qué nos afligimos? Si tenemos al dueño de todo, al que va a saciar todo, y Él tiene un propósito en tu vida. Todo lo que hace el Señor. Y cuando el Señor te dice que es la puerta y que Él es el buen pastor, pero Él va a guiar, ¿a quiénes va a guiar? A sus ovejas. No a las cabritas, aquellas que se pierden y que se van por la montaña. No, Él va a guiar a sus ovejas. El que entra por esa puerta va a encontrar la luz y va a encontrar la guía. Si tú permaneces en el Señor, Él es el buen pastor que te va a llevar a los buenos pastos. Pueda que encuentres un mal pasto, pueda que alguien esté en el mal pasto ahorita, pero Dios te va a llevar al buen pasto, porque Él es el buen pastor y va a tener cuidado de sus ovejas, y todos somos ovejas del Señor. Si tú estás aquí con un problema serio, no desmayes. El sermón se llama Dios cuida de mí. Dios ha cuidado siempre de ti y de mí. Nada, ni una hoja, ni un pelo de nuestra cabeza se ha caído sin que Dios lo permita. Y Dios ha cuidado de ti. Dios ha cuidado de ti. Solo te quiero dejar esta palabra. Él es la luz del mundo. Te pierdes cuando te vas a las tinieblas. Te pierdes cuando te apartas del Señor. ¿Quieres encontrar la mayor felicidad? Acércate más al Señor. No por el pan que te va a dar, no por el sueldo que vas a ganar, no por la felicidad que te va a dar el mundo, sino la felicidad que la encontramos solamente en Dios, porque Él es el único que nunca nos va a fallar. Él va a estar contigo en las buenas y en las malas, en la enfermedad como en la salud, en los triunfos y en las derrotas. Ahí va a estar el Señor. Pero el Señor dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Si ahorita te está preparando el Señor, apriétate el cinturón. Si eres un hombrecito y una mujer, pongámonos bien la falda, los pantalones, las que usamos, y sigamos adelante. Sigamos adelante. No desmayes. El Señor va a sustentar todas las áreas de tu vida cuando nos acerquemos verdaderamente al que va a dar ese pan, esa agua, esa puerta que te va a abrir el Señor. Tal vez te cerraron muchas y el Señor te va a abrir una sola puerta, pero una puerta de bendición para tu vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.